Potenciación de polinomios. Lo que vamos a trabajar ahora, después de haber estudiado el producto de polinomios, es la potenciación de polinomios. Pero antes, para hacer una revisión, un repaso, vamos a trabajar primero con la potenciación de monomios. Haciendo memoria, la potenciación se la define como: si yo tengo una base a elevada a la potencia n, esto es igual al producto de la base multiplicada por sí misma tantas veces como el exponente me lo indique, es decir, n veces. Con los monomios pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, 3x y lo tengo que elevar al cuadrado, esto es lo mismo que decir 3x multiplicado por 3x. Esto va a ser igual a 9x elevado al cuadrado. Acuérdense de la multiplicación de monomios que ya hemos estudiado antes. Cuando nosotros tenemos x sin exponente, significa que tiene un exponente 1 que no se lo escribe. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tengo potencias más altas? Por ejemplo, tengo 2x elevado a la cuarta, todo esto elevado a la potencia 3. Bueno, lo puedo plantear igualmente como el producto de la base por sí misma, en este caso, como me indica el exponente, 3 veces. Entonces sería 2x a la cuarta multiplicado por 2x a la cuarta multiplicado por 2x a la cuarta. Es decir, 2 por 2 por 2 es 8. Si multiplico x a la cuarta por x a la cuarta por x a la cuarta, fíjense que tengo un producto de potencias de igual base. Lo que vamos a hacer es sumar los exponentes, lo cual me deja un exponente 12. Esta es una de las formas de ver a la potencia en monomios. La otra es usando la propiedad distributiva de la potencia con respecto al producto. ¿Cómo trabajamos la potencia usando esta propiedad? Fíjense, en monomios, si nosotros tenemos, vamos a trabajar con, fíjense, 3x al cuadrado. Este monomio elevado al cuadrado. Propiedad distributiva de la potencia con respecto al producto. Entonces, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir 3 elevado al cuadrado por x al cuadrado de nuevo al cuadrado. Fíjense, 3 al cuadrado es 9, x al cuadrado elevado de nuevo al cuadrado, potencias de potencias, se multiplican los exponentes, entonces aquí voy a tener x a la cuarta. Vamos a usar un ejemplo parecido al anterior. Fíjense, si yo tengo menos 2x al cubo, elevado esto a una potencia 5. Fíjense, si tuviera que plantear con el desarrollo de la potencia que hemos hecho en la primera parte, voy a tener 5 factores iguales. Pero la propiedad esta lo que me permite hacer es resumir un poco el desarrollo, es decir, que voy a poner menos 2, que es el coeficiente, elevado a la potencia 5, por x al cubo elevado a la potencia 5. O sea que voy a tener menos 2 elevado a la potencia 5 va a ser menos 32. X elevado a ¿qué potencia? Potencia de potencia se multiplican los exponentes, 3 por 5 son 15. De esta manera se resuelve las potencias de monomios. Ahora vamos a ver cómo se trabaja la potenciación en polinomios. Vamos a suponer que a mí me dicen, bueno, el polinomio p de x es igual a
x más 3. Y tengo el polinomio q de x, que es igual a x al cubo más x al cuadrado. Y me piden hacer q de x, pero esto elevado a la potencia 2. ¿Cómo voy a resolver q de x elevado a la potencia 2? Bueno, vamos a reemplazar lo que es q de x por el valor del polinomio. Es decir, que voy a poner x elevado al cubo más x elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es expresar el desarrollo de esta potencia. Fíjense que aquí no puedo usar propiedad distributiva porque la potencia con respecto a la suma no se distribuye. Entonces lo que vamos a plantear es el desarrollo de la potencia. Es decir, vamos a tomar la base, que en este caso es x al cubo más x al cuadrado, y la vamos a multiplicar por sí misma. ¿Sí? O sea que vamos a tener x al cubo más x al cuadrado por x al cubo más x al cuadrado. Dos factores iguales. Y lo que vamos a hacer ahora es trabajar como ya hemos realizado antes este procedimiento de multiplicación, es decir, voy a usar propiedad distributiva del producto respecto a la suma, primero con uno de los elementos y luego con el otro. Vamos a ver, x al cubo, vamos con las líneas verdes, x al cubo multiplicado por x al cubo, producto de potencia de igual base, x elevado a la potencia 6. X al cubo por x al cuadrado más x a la potencia 5. De nuevo, ahora voy con este elemento de aquí. X al cuadrado por x al cubo me va a quedar x a la potencia 5. Luego, x al cuadrado por x al cuadrado me va a quedar x elevado a la potencia cuarta. ¿Esto termina aquí? No, no termina aquí, porque si nosotros prestamos atención aquí en esta partecita, nosotros tenemos términos que son semejantes. Esos términos nosotros los podemos sumar. Entonces, esto va a ser igual a x elevado a la sexta más 2x elevado a la potencia 5 más x a la cuarta. Es decir, en resumen, q de x elevado a la potencia 2 es igual a x a la sexta más 2x a la quinta más x a la cuarta. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando tengo potencia mayor a 2? Por ejemplo, p de x elevado a la potencia 3. Bueno, se trabaja igual. Nosotros lo que vamos a hacer es copiar el polinomio original, que es p de x, en este caso x más 3, y a ese polinomio lo voy a elevar a la potencia 3, lo cual quiere decir que vamos a escribir la base multiplicada por sí misma 3 veces, es decir que voy a tener 3 factores iguales. ¿Y cómo vamos a desarrollar esto? Bueno, vamos a tomar primero dos factores, los primeros dos factores, vamos a ir escribiendo aquí. Voy a tomar los primeros dos factores, entonces voy a hacer propiedad distributiva, x por x y luego x por 3. Esto me va a quedar x al cuadrado, x por 3 son más 3x.
Después voy a tomar el otro elemento, 3 por x y 3 por 3. Es decir que voy a tener de nuevo 3x y 3 por 3 son 9. Esto que acabo de hacer es el producto de los dos factores primeros. Entonces el tercer factor lo tengo que volver a copiar como está. Así. Aquí tengo dos opciones: hacer propiedad distributiva de nuevo o tratar de acomodar este polinomio que me ha quedado aquí uniendo los términos que son semejantes. Eso es lo que yo voy a hacer. Por ejemplo, fíjense, me va a quedar x al cuadrado, 3x más 3x son 6x, más 9. Como ya no puedo hacer nada dentro de este polinomio, ya voy a proceder a realizar el siguiente producto. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? De igual manera, ¿sí? Primero voy a tomar el primer elemento y lo voy a multiplicar por x. Y luego ese mismo elemento lo voy a multiplicar por 3. Es decir, que voy a tener x al cuadrado por x, x al cubo, x al cuadrado por 3, 3x al cuadrado. Luego voy a tomar el segundo elemento y lo voy a multiplicar por x y luego por 3. Esto me va a quedar 6x por x son 6x al cuadrado. 6x por 3 son 18x. Finalmente voy a tomar el último, el tercer elemento, y lo voy a multiplicar de nuevo, ¿sí?, por estos elementos, por x y por 3. Fíjense que estoy distribuyendo todos los elementos del primer polinomio por el segundo. 9 por x, 9x. 9 por 3, 27. ¿Y esto termina aquí? No, no termina aquí, porque lo que me está faltando hacer es agrupar todos los términos que son semejantes. Entonces, x al cubo, tengo una sola. X al cuadrado, tengo 9x al cuadrado. X con exponente 1 voy a tener 27 más 27. Este es el resultado de hacer p de x elevado a la potencia 3.